Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, en la situación de la región latinoamericana respecto a Venezuela, en las amenazas que se ciernen sobre el país y las insólitas provocaciones de que es objeto el gobierno bolivariano, el responsable es el gobierno norteamericano. No lo digo por la actitud crítica que mantengo frente al imperialismo y particularmente por su conducta desorbitada en relación al presidente Donald Trump y su equipo. Lo dije desde el primer momento y quiero ratificarlo una vez más. Sin la injerencia de ese sector, del protagonismo de la Casa Blanca y la violencia que practica cotidianamente el señor Trump, la situación no hubiera llegado a los extremos que actualmente presenta. El gobierno del presidente Nicolás Maduro siempre ha planteado como salida a la crisis el diálogo. Lo ha hecho centenares de veces. Lo mismo la dirigencia del chavismo, el partido político más importante del país. Sectores independientes e incluso grupos y personalidades de la oposición. También han apostado a esa opción numerosas figuras del mundo intelectual, dirigentes políticos, instituciones, pero siempre la Casa Blanca, el equipo que hoy ocupa, se ha opuesto, ha empleado su inmenso poder para disuadir y chantajear gobiernos y personalidades con todo tipo de amenazas, hasta conseguir que el llamado al diálogo se convierta en una especie de herejía y sea desechado. Ha sido y es Trump y su equipo de extremistas atrincherados de la Casa Blanca los únicos responsables de que la situación en la región se acerque peligrosamente a una confrontación de carácter bélico. Entre otras razones, porque ese equipo ha secuestrado prácticamente a lo que queda de la oposición venezolana. La ha opacado, como lo expresara en una nota el diario El País de Madrid. Esta realidad determina que autoproclamado Guaidó sea un instrumento dócil de la Casa Blanca y que el control de los acontecimientos esté en manos de quienes ejercen el poder en los Estados Unidos. Por cierto, el poder más inmoral e impúdico que haya existido en esa nación. No obstante, cabe señalar a los fines de impedir que el pesimismo contribuya a fortalecer los oscuros designios de Trump y su equipo, la causa de la paz no está derrotada, que se hace sentir, que mundialmente se extiende un sentimiento favorable a esa causa y que el objetivo de los belicistas, Venezuela, da claras demostraciones de vigor y de capacidad para defender la soberanía nacional, la política de diálogo y el ordenamiento jurídico nacional e internacional, con decisión y coraje. Por eso la importancia de tomar conciencia de que los valores inspirados en la dignidad humana se mantendrán en pie y que esos valores no serán avasallados. Pausa y al regresar converso con Freddy Bernal, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y protector del Estado Táchira. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Freddy Bernal, luchador a tiempo completo por las mejores causas, miembro de la Dirección Nacional del PSUV y protector del Estado Táchira, en nombre de la Dirección Nacional del PSUV. José Vicente, buenos días. Mira, ¿qué está en juego en este momento en Venezuela? Para ti. Sí. Lo fundamental, lo esencial, ¿no? Mira, José Vicente, antes de responderte tu pregunta,
tengo que decirte algo que traigo en el corazón desde ese día de dura batalla. Yo quiero decir aquí que me siento amilanado, me siento pequeño ante la grandeza, el coraje y el arraigo de nuestro pueblo. Lo que yo vi ese día allí, en los puentes, y en especial en el puente Tiendita, El 23. el 23 fue un acto de heroísmo. Ver a los estudiantes con Jason Guzmán al frente de la Universidad de Mérida y estudiantes de diversas partes del país. Ver a los dirigentes sociales de La Vega, de Caracas, de La Pastora, ver a la gente de Barinas, de Táchira, ver a los dirigentes nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, ver a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana aguantar con estoicismo, solo con un escudo, disparos, molotov, una agresión permanente, ver a un hombre discapacitado lanzando piedra con su único brazo, para la redundancia, o ver a ancianos de 70 años que tuvimos que sacarlos del fragor de la batalla porque querían estar allí. Ahí José Vicente, uno que es amante de la historia, entendí, José Vicente, por qué José Félix Rivas, con unos muchachos imberbes de entre 12 y 20 años, derrotaron el ejército de Boves. Entendí por qué el mariscal Sucre derrotó un ejército que lo doblaba. En verdad, José Vicente, cuando el pueblo de Venezuela decide dar un paso adelante por la identidad, por la soberanía, por sus valores, no hay enemigo, por más poderoso que sea, que lo detenga. Y quería decir esto porque hay que levantar una bandera de honor a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, a los dirigentes sociales, a los dirigentes comunitarios, a los estudiantes, que son los verdaderos y auténticos héroes de esta batalla por la dignidad y por la patria. Me parece muy importante esa declaración que tú haces, ¿no? Pero ahí está la clave. La identificación que tiene el venezolano con la idea y la concepción de patria, que la puso a valer el comandante Hugo Chávez, ¿no? Eso es indudable. Y ahí está tu pregunta. Exacto. ¿Qué está en juego ahorita en Venezuela? La paz de la República y la soberanía nacional. Y nos debatimos entre la lealtad y la traición. Es así, es así. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué ese pueblo se movió? Y fíjate, José Vicente. Mira la comparación. Del lado de allá montan un concierto, 70 millones de dólares, publicidad abrumadora en el mundo. Habían agencias en Venezuela que le pagaban a la gente buscarlos en cualquier parte del país, les daban un bono, les daban comida y hotel garantizado en norte de Santander. Una movilización extraordinaria, un llamado extraordinario por todos los medios. Pretendían concentrar 500.000 personas. Lo dijeron por radio, prensa y televisión mundial. Y programaron artistas que mueven por su elemento artístico. Ese fue un concierto netamente publicitario y conspirativo. Era parte del caballo de Troya. De lado acá otro concierto. Pero nadie sabe qué artistas iban al concierto en Venezuela. A nadie se le ofreció un céntimo para ir allá. A nadie se le ofreció hoteles. Del lado ya de los 500.000 que anunciaron con bombos y platillos, incluso Marco Rubio directamente lo anunció, no llegaron, no pasaron de 10.000 personas. Eso está reflejado allí en las cámaras. Del lado acá, sin publicidad, sin dinero, sin paquetes turísticos, 15.000 personas contabilizadas. Yo las tengo, José Vicente, porque fue personas de Caracas, de Mérida, de Trujillo, de Barinas, de Cogede y por supuesto de todos los rincones del Táchira. Yo los contabilicé, yo tengo en la lista cuántos entraron en cada autobús. Y ahí, ¿sabes por qué se movió la gente? Porque iban a defender la patria, iban a defender la soberanía, iban a defender las conquistas de la revolución. Iban allí por lealtad al presidente Nicolás Maduro y la lealtad al legado de Hugo Chávez. Entonces hay una gran diferencia entre un río inmenso de dinero para meter 10.000 personas
y un río inmenso de amor para mover una masa que sabía, José Vicente, que incluso podían ir a morir allá. Porque ¿qué nos estaba amenazando? No eran unos simples guarimberos. Nada más y nada menos que nos estaba amenazando el imperio más poderoso de la tierra, el ejército más poderoso de la tierra. Y la gente llegó allá, muchachos de las universidades y dirigentes, como te dije. Yo vi allá, por ejemplo, a Nancy Villegas de la Vega, vi a Reinaldo de la Simanca de la Pastora, vi a Jason Guzmán del Estado Mérida, vi a Eduardo Piñate, vi a Darío Vivas, vi a David Cabello, o sea, los vi allí. ¿Y qué los impulsó a ellos? ¿Un bono? ¿Un ascenso? No, la patria, José Vicente, la patria. De la dirección de la oposición. Ahí vamos y vamos a hacer esta comparación. De la oposición, el único que yo vi fue a las 8 de la mañana, el diputado José Luis Olivares, de la oposición, del lado del puente Simón Bolívar, para recibir 2 traidores que se iban corriendo, como ratas, hay que decirlo, como ratas. Se llevaron una tanqueta y gracias a las barreras que habíamos montado, las 2 tanquetas, la tanqueta chocó y salieron como ratas huyendo. Y José Luis Olivares lo está esperando del lado ya, con la Policía Nacional de Colombia. Eso lo vimos nosotros, no nos lo contaron. En el resto del día, todos los diputados, ustedes, base de la oposición, los diputados que por radio, prensa, televisión y anuncios les dijeron que fueran a Colombia, porque ese día caía el gobierno, le dijeron que fueran allá a tienditas, porque ese día entraba el famoso fraude humanitario. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban en Boquegrita? ¿Dónde estaban en Ureña? ¿Dónde estaban en Tiendita? ¿Dónde estaban en San Antonio? No estaba ninguno de ellos. ¿Dónde estaban? Estaban de farra. ¿Dónde estaba la gente nuestra? Actividades nocturnas. Así es. ¿Dónde estaba la gente nuestra, José Vicente? Y hay que decirlo, yo lo digo con orgullo, con profundo orgullo. ¿Dónde está el general Manuel Bernal, jefe de la Redi? En toda la raya fronteriza en Tienditas. Con el general Noroño, jefe de la SODI. No estaba en una oficina en San Cristóbal. Allí estaban nuestros 2 generales. ¿Dónde estaba el segundo comandante de la Policía Nacional, el general Viña? ¿Dónde estaba el general Zulbarán de la Guardia Nacional? Estaban en San Antonio del Táchira, en la primera línea de combate. ¿Dónde estaba Darío Viva? ¿Dónde estaba Eduardo Piñate? ¿Dónde estaban? En San Antonio. ¿Dónde está el almirante Pinto, jefe del despacho de la vicepresidencia? Estaba conmigo y con David Cabello, moviéndonos entre San Antonio, Tienditas, Ureña y los diversos puentes. Pero también estaban los diputados nuestros ahí, estaban los concejales, estaban el alcalde de San Antonio, el alcalde de Ureña. Entonces, cuando uno ve eso, José Vicente, no tiene uno otra cosa que sentirse orgulloso de lo que somos. Los venezolanos no somos un grupo de pendejos, hay que decirlo así. Los venezolanos no somos cualquier pueblo, somos un pueblo de libertadores. Cuando se nos dice que somos los herederos de los libertadores de América, esto no es un eslogan de campaña electoral, no. Ahí se comprobó. ¿Y dónde estaba la dirigencia apátrida? O sea, los patriotas estamos con el pueblo allí. Los generales con sus guardias nacionales. Los coroneles con sus policías nacionales. ¿Y dónde estaba la dirigencia de oposición? ¿Dónde estaban? Una vez más movieron su masa para ponerla como carne de cañón. Una vez más, igual que el 11 de abril, la avenida Baral del 23 de enero se llamaba Tienditas. Fue el mismo reflejo, el mismo esquema, y una vez más, José Vicente, esa base de la oposición fue engañada, fue manipulada y fue llevada a lo que ellos querían que fuera una masacre. ¿Por qué no ocurrió una masacre? ¿Por qué no ocurrió una masacre? Hay que decirlo. ¿Sabes cuántos heridos tuvimos, José Vicente? 315 heridos. Entre Boquegrita, Puente Santander, Tiendita y Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Cuántos militares heridos? Hubo 19 militares heridos, 2 incendiados vivos. Los vimos allí, los vimos. Y también civiles, incendiados vivos. Varios heridos de bala. Porque, ¿qué había del lado allá?
José Vicente. Hay que decirlo. Del lado ya, el Tren de Aragua, criminales, tarifados por la oposición. ¿Qué había del lado ya? Guarimberos, tarifados. ¿Qué lado había ya? Mezcla de bandas criminales. ¿Con qué atacaban a Venezuela? Con disparos, con molotov, con rocas, con objetos contundentes, con explosivos. ¿Qué había del lado acá? Un pueblo desarmado, que en su angustia ante el ataque, en defender la patria, se pusieron durante todo el día a romper rocas. Mira, José Vicente, unas mujeres rompían rocas, otras las echaban en baldes, otras las llevaban a los combatientes y otros las lanzaban. ¿Y qué se recibía de allá para acá? Una embestida. Nosotros vimos caer. Solamente en San Antonio hubo 73 heridos. Hubo un momento en que parecía que iban a romper la barrera y ahí cayeron 7 heridos nuestros. Y yo no vi nunca nuestro pueblo huyendo, ni acobardado, ni nuestros guardias, ni nuestros policías. Por lo que tú dices, porque la gente se movió allá por la identidad, por los valores, por la patria, José Vicente, por la patria que le llamamos aquí, que la sentimos el calor del fuego en las venas. Y íbamos allá a defenderla, porque así nos lo inculcó el comandante Hugo Chávez y así nos lo ha reafirmado el presidente Nicolás Maduro. Tú estuviste todo el tiempo en la frontera. Todo el tiempo. 15 días continuos, en coordinación, por supuesto, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pues fue un trabajo de equipo. No, era imposible que fuera un trabajo solamente de un hombre. Era el trabajo de los generales, con la dirigencia del partido, con la dirigencia estudiantil, por supuesto, con el aporte de la vicepresidencia, en continua comunicación con la vicepresidenta. La llamaba cada rato de noche, de madrugada, y hay que decirlo, Delcy Rodríguez, 11 de la noche respondió la llamada, 2 de la mañana respondió la llamada, 8 de la mañana respondió la llamada. Con el mensaje, con el presidente Nicolás Maduro, intercambié como 3 mensajes en medio del fragor, porque ya tenemos varias dificultades. Casi no hay conectividad en ninguna parte. Por eso, quizás se vean pocos videos de lo que nosotros hicimos ahí en vivo, porque solo había conectividad en pocos espacios, la mayoría de espacios aislados, incluso para comunicarnos entre nosotros mismos. A veces duramos para ver a otro de la gente del equipo 4, 5, 6, 7 horas. ¿Por qué? Porque cada quien estaba haciendo lo suyo. Fíjate, José Vicente, que en Tienditas hubo un momento en que lanzaba una ráfaga de arriba del cerro, una ráfaga. Y con un dron ubicamos, eran 8 francotiradores tirados en el piso. Y aquí abajo que había pueblo llano, pueblo sencillo. Pero ahí nadie salió corriendo. Ahí nadie huyó a ninguna parte. La gente se atrincheró, dispuesta a vencer o incluso a morir. Y hay que decirlo así, con esas palabras porque es así. Ahora mira, José Vicente, ahí ocurrió un fenómeno que el mundo debe saber. ¿Sabes que la guerra convencional es un Estado contra otro? Aquí no ocurrió eso. Aquí ocurrió lo que se llama la tercerización de la guerra. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del traidor América Latina, Iván Duque? Contrataron mercenarios, que son estos del Tren de Aragua, contrataron guarimberos, y ellos eran la vanguardia, la punta de lanza para romper las defensas. Si rompían las defensas, por ejemplo, en el puente Simón Bolívar, detrás habían 4 cuadras listas para avanzar sobre Venezuela. Era una vanguardia como de 150 criminales en el puente, tratando de romper la defensa venezolana, pero si rompían la defensa, que llegaron a estar a 10 metros de la punta, si hubiesen avanzado sobre Venezuela, y hoy otra historia sería. Porque yo no tengo la menor duda que eso que montaron allí era el caballo de Troya para invadir a Venezuela, hay que decirlo así, para invadir a Venezuela. Y se comprobó, ¿por qué? ¿Por qué se comprobó que era un caballo de Troya? Lo había dicho el presidente Nicolás Maduro, lo dijimos varios voceros.
Cuando venían los 3 camiones por el puente Francisco de Pablo Santander en Ureña, que lo quemaron los propios guarimberos de ellos con molotov, a las 48 horas revisamos los camiones. ¿Y qué encontramos, José Vicente? Escudos, cascos, pitos derretidos y gran cantidad de cable. Fue lo mismo que en Nicaragua con José Vicente. La mitad eran de presuntos alimentos, pero aún no sabemos si eran alimentos. Y la otra mitad eran de pertrechos para armar lo que ellos llaman la resistencia. O sea que nosotros evitamos, el pueblo evitó allí, que hoy Venezuela estuviera incendiada por los 4 costados. Se evitó ese día, por ahora, quizás una guerra civil. Porque yo no tengo la menor duda que si hubiesen logrado entrar con la violencia que tenían programada, otras unidades de ellos en el resto del país iban a incendiar el país. Pero como no pudieron, efectivamente, se aguantaron. Eso no significa que el peligro haya pasado. No podemos ser ingenuos. No, y explica la importancia que ellos le habían dado a ese episodio por la presencia del propio presidente de la República, ¿no? De Duque, Ahora fíjate. del presidente de Chile y otros invitados connotados. Y del autoproclamado, que hay que señalarlo lo siguiente, a los seguidores del autoproclamado. El autoproclamado dijo que él entraría casi victorioso con el fraude humanitario. El autoproclamado, el líder de ustedes, ¿sabe qué fue lo que hizo? Montarse en un camión, tomarse una foto e irse a Bogotá. Ese es el líder que ustedes han escogido, un cobarde, un traidor a la patria, el hombre que en los últimos 200 años de historia republicana va a ser considerado como el individuo con más odio contra su propio pueblo, el que se atrevió a decir días antes que no importaba los muertos porque eso para él era una inversión. O sea, una inversión para ese señor autoproclamado es la sangre de tus hijos, de mis hijos, es el bombardeo de tu escuela, del preescolar, de tu urbanización. Eso es lo que queremos para Venezuela. Estoy seguro que la inmensa mayoría de venezolanos y de colombianos no queremos eso, ni para Venezuela ni para Colombia. El emblema de la frontera. Viviste esa experiencia y por tanto tú extraes de esa experiencia estos análisis que estás haciendo, muy acertados por cierto, pero hay algo más de fondo. ¿Qué significa la frontera? Esa frontera que tú viviste intensamente durante más de 15 días. Pero no me respondas ahora. Claro. Vamos a hacer una pausa y al volver tomamos. Toca más el tema. Estás viendo José Vicente Hoy. Freddy, en el anterior segmento tú diste una serie de datos muy importantes, prácticamente desconocidos, lo cual le atribuye un carácter emblemático a los sucesos que tú participaste activamente. Ese carácter que tiene ese episodio vale la pena ampliarlo, porque ilustra mucho lo que ocurrió y nos permite a los que no tuvimos esa vivencia personal directa entrar en contacto con una realidad que conocemos a medias. La mayor parte del país no conoce y no tiene por qué conocerlo porque no estaban allá. Así es. ¿No? Y además las informaciones son muy manipuladas. ¿No? Entonces yo te ruego que aportes otros datos que son de gran importancia para la opinión pública Sí, venezolana. José Vicente. La batalla que yo llamo la batalla de los puentes, victoriosa para la revolución, se dio aquí
Puente Simón Bolívar, lado colombiano, lado venezolano. Aquí estaban los guarimberos, pero aquí estaban los paramilitares disparando para acá. Esto apenas tiene 310 metros. Y ellos, si avanzaban hasta la mitad, o sea que la separación entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas de la contra era de 150 metros. O sea, una batalla cuerpo a cuerpo, donde tú veías al enemigo que estaba agrediendo a Venezuela. El puente Francisco de Paula Santander queda en Ureña. Por este puente fue donde venía la famosa fraude humanitario que los propios guarimberos, lanzando bombas molotov, incendiaron los 3 camiones. Este es el puente de Tienditas. Es un puente que quiero señalarle a los venezolanos. Este puente nunca se ha inaugurado, porque para que un paso fronterizo sea viable, según los protocolos internacionales, tiene que tener un control aduanero, un control migratorio y un control de salud. Eso no existe ni del lado de Colombia ni del lado de Venezuela. Por lo tanto, nosotros no cerramos el puente, porque no se puede cerrar algo que nunca se ha abierto. Y nosotros efectivamente, en vista a la posibilidad de una agresión, se colocaron unos contenedores para evitar una agresión abierta, que gracias a Dios lo hicimos, porque efectivamente era la intención. Y este es el puente Unión, un pequeño puente que queda en Boca de Grita, La Fría. Por este puente, la pelea fue muy dura, porque en este puente, alrededor de este puente, hay grupos paramilitares de vieja data, como la Banda de los Rastrojos y los Jurabeños, que hacen vida entre Colombia y Venezuela y se dedican al contrabando de gasolina, narcotráfico, secuestro, sicariato, etc. Entonces, aquí había como una especie de caldo de cultivo favorable para la fuerza del enemigo y lograron avanzar mucho más en este puente que en los otros puentes. Ahora fíjate, un dato importante que pocas, como tú dices, José Vicente, pocos conocen. El día jueves 21, el general Noroño, José Noroño de la SODI, el coronel Terán del DIECIN, en persona, entre otros, estábamos patrullando el puente Tiendita. ¿Por qué lo estábamos patrullando? Tú sabes, José Vicente, que yo hice curso de operaciones especiales de inteligencia en Colombia, en el año 90, en la escuela Jiménez y Quesada. Y yo tengo amistad con altos oficiales de la Policía Nacional de Colombia y del Ejército, que aunque algunos no comparten nuestra ideología, hay una relación de amigos. Me dice un alto oficial de la Policía Nacional que, me dice, Bernal, nos ordenaron patrullar en conjunto con las fuerzas norteamericanas y están ahorita debajo del puente. Yo me voy para allá y efectivamente los vimos, no fue que nos contaron. O sea, yo vi una escuadra de reconocimiento del Ejército de Colombia con oficiales norteamericanos patrullando a 3 metros de la orilla de Colombia, debajo del puente de Tiendita. A la vez... Esto se desconoce completamente. Sí, a la vez, y hay testigos de sección, ahí estuvimos, no me lo contaron. Es gravísimo lo que A está la pasando. vez, un helicóptero de la Policía Nacional patrullaba y un dron estaba sobre nosotros. Eso fue el jueves 21. Luego vino el concierto del día 22, que ya nosotros nos pusimos cacciosos porque el concierto lo hicieron de espaldas al puente. Tú dirás, ¿y eso por qué me lo dices? Porque comenzamos a analizar y dijimos, el puente Tiendita es un trapo rojo, pero la agresión no va a ser por ahí. Porque si hubiesen querido que la agresión fuese por ahí, lo hubiesen colocado para que la gente hubiese podido avanzar, pero no. La propia estructura del concierto era una tranca para avanzar la gente. De allí nosotros deducimos que el ataque era por los otros puentes y nos estaban llamando la atención para el puente de Tiendita. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos la decisión y las tropas populares, por decirlo así, que teníamos concentradas en el concierto del puente de Tiendita patriótico, dejamos un grupo importante, dejamos 2.500 hombres y mujeres en Tiendita y enviamos 4.000 para el puente
de Francisco Pablo Santander en Ureña y enviamos unos 5.000 para el puente San Antonio. En la noche seguimos analizando los acontecimientos y determinamos que efectivamente, con informaciones que me dio un oficial amigo, y tengo que decirlo, del lado colombiano, él me dice: Bernal, hay una incursión a la 1 de la mañana por los puentes. Nosotros informamos eso y el presidente Nicolás Maduro, con otras informaciones, me imagino que él manejaba, acertadamente, presidente Nicolás Maduro, usted tomó la decisión de cerrar la frontera. Si usted no cierra la frontera, hoy fuera otra historia para Venezuela. Así que usted tomó la decisión acertada como comandante jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales y presidente de la República. Al presidente Nicolás Maduro cerrar la frontera, nosotros hicimos una reunión como a las 11:30 de la noche, donde estaba el general Noroño con su alto mando militar y parte de la dirección política del PSV Táchira. Y ahí determinamos quiénes iban a estar al frente de cada puente y con qué tropas de carácter popular. Eso nos permitió tener no solamente alerta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino nos permitió tener la simbiosis cívico-militar, que fue lo hermoso. La oficialidad de la Fuerza Armada le dijo al pueblo y nos dijo a nosotros que ellos, una de los ímpetos más grandes que les dio, era ver el pueblo allí. Y era ver la dirigencia política allí. No solo los dirigentes políticos que mandan la Fuerza Armada, sino que está la Fuerza Armada cumpliendo su función, pero ahí estábamos los civiles junto con ellos. Y ellos nos comentaron después que eso a ellos les dio moral de combate y moral de resistencia, porque realmente veían que todos los que estábamos allí teníamos el mismo objetivo, que era la paz, preservar la paz. Y efectivamente lo logramos. Gracias a Dios, gracias a la fuerza del pueblo, gracias a la decisión acertada del presidente Nicolás Maduro y gracias a la lealtad indiscutible de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a pesar de los ataques, a pesar de las loas, a pesar de las compras, solo algunos traidores se han ido. Y hay que decirlo, hay que decirlo. Quienes se han ido individualidades, no se han ido con su tropa. ¿Por qué no se han ido con su tropa? Porque no son líderes, José Vicente. Y es malo hablar de uno, pero cuando el presidente Hugo Chávez, por ejemplo, se alzó, estaba con su tropa. Cuando yo me rebelé en noviembre del 92, yo estaba con mis hombres, que aún me acompañan, entre comillas, aún me acompañan 30 años después. Estos son individualidades que se han ido goteando, personas sin moral, sin principios, sin valores, ahora, que los compran por 4 lochas. Freddy, tú señalabas una cosa muy interesante y novedosa, que es la información que efectivos militares de Colombia, supongo que oficiales, Así es, les oficial. pasaban a ustedes. De alta graduación. Eso indica que hay una situación allí en el ejército de Colombia digna de ser estudiada. Ahí te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es la molestia? Ahorita hay una molestia entre los oficiales de la Policía Nacional de Colombia y el Ejército. ¿Por qué? Porque Iván Duque les colocó casi como sus jefes a los diputados guarimberos de Venezuela. Y ellos se sienten maltratados en su espíritu militar y en su espíritu policial. Y ellos allí, los guarimberos y los terroristas, estaban allí bajo el amparo de la Policía Nacional. Y estoy seguro que ahí en esa policía también hay oficiales dignos. Estoy seguro que ahí en ese ejército también hay oficiales dignos. No todos son una cuerda de bandidos ni una cuerda de traficantes. Y esos oficiales dignos de Colombia y esos oficiales de la Policía Nacional de Colombia dignos se sienten ofendidos porque Iván Duque los ha colocado a amparar terroristas y guarimberos. Pero también otra cosa importante que me acabo de recordar. El pueblo de Colombia no se movió para ese concierto. El pueblo del norte de Santander. ¿Por qué no se movió? Porque ese pueblo no quiere una guerra con Venezuela. Porque ese pueblo de colombianos tiene aquí 5,5 millones de colombianos, que son sus tíos, sus abuelos, sus primos. Porque la frontera colombo-venezolana históricamente ha sido una frontera de hermandad. Muchos venezolanos tienen familiares en Colombia y muchos colombianos tienen familiares en Venezuela. Y esa frontera nunca ha sido una frontera de guerra entre hermanos. Ahora, Iván Duque quiere hacerlo. Exacto, la responsabilidad recae en Duque.
Así es. indudablemente, ¿no? Así es. Es una responsabilidad del jefe del Estado de Colombia, ¿no? Ahora te digo, esos oficiales siguen informando. Tengo información, quiero decirlo hoy aquí ante tu programa. Tengo información directa de oficiales de la Policía Nacional de Colombia, donde hice curso hace 30 años de COPE, el curso de operaciones especiales de la Policía Nacional, de que vienen otras agresiones por la frontera colombo-venezolana. Y están tratando de montar el falso positivo para señalar que es Venezuela quien va a agredir a Colombia. Le falló lo de la tanqueta. Le falló el asalto al puesto militar de La Culata el día 24. Pero no descansan. Y están tratando de montar un falso positivo. Porque eso es lo que sus dueños del norte, lo que Mike Pence, lo que John Bolton y lo que Marco Rubio le pidió a esta oposición traidora a la patria. Eso es lo que requieren para ejercer una fuerza militar contra Venezuela. Hasta ahora lo hemos evitado. ¿Qué conclusión se puede sacar de este episodio? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Y qué recomendarías tú Sí, en cuanto a la movilización del pueblo, tal y como se ha movilizado, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Es decir, que el binomio pueblo-Fuerza Armada, que para muchos era simplemente una consigna, se ha convertido en una realidad y ha sido puesto a prueba precisamente en ese episodio de la frontera. así es. Lo cual es muy importante. José Vicente. Primero hay que decir al pueblo de Venezuela que evidentemente nos salvamos de una agresión el día 23. Pero seríamos ingenuos de pensar que la historia terminó aquí. Cuando uno ve que John Bolton señala que el problema es que hay que administrar las empresas norteamericanas el petróleo de Venezuela, el cuento está abierto. El gobierno de Donald Trump no va a parar en su intención de agredir a Venezuela por cualquier modalidad. Yo te agregaría lo siguiente, que esa gente tiene sangre en el ojo ahorita. Todos. Así es. Porque vienen de derrota en derrota. Así es. Derrotas diplomáticas en la OEA, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y derrotas en el campo de batalla. Tuvieron una derrota militar, política, diplomática y moral. Sí. La tuvieron. Y entonces, en su arrogancia de imperio y en arrogancia del propio Marco Rubio, que fue el que armó todas las operaciones, que es el gran fracasado de esta pantomima que iban a montar este caballo de Troya, en su arrogancia pueden atreverse a otras acciones aún más peligrosas. Yo soy de los que estoy convencido que ahorita viene una fase triste, que es la que ellos llaman de armar la resistencia. Y algunos de los oficiales traidores que están de la olla, tengo información, que ya lo están agrupando y los van a armar para atacar puestos militares venezolanos, del lado de Venezuela por supuesto, puestos colombianos, y atacar a líderes políticos, asesinar a líderes políticos y a líderes militares. ¿Qué hacer entonces? Lo primero que hay que asumir es que estamos en guerra, así con la crudeza de la palabra guerra. Lo segundo es que el pueblo tiene que estar en permanente movilización y alerta. Lo tercero, la Fuerza Armada ya ha desplegado un pie de fuerza importante en la frontera. El cuarto, Milicia Nacional Bolivariana, que hay que señalarla. Ahí estuvo la milicia como un soldado más, con el pueblo y con el resto de los componentes. Tenemos que ir a una acelerada formación ideológica, militar y de entrenamiento concreto de la Milicia Nacional Bolivariana. Yo lo he comentado en la Dirección Nacional del partido. Si en Táchira hay 1.100 unidades de milicia que agrupan más o menos 40.000 hombres, si de esos 40.000 hombres entrenamos 3.000 en francotiradores Dragunov, 2.000 hombres y mujeres en lanzamiento de cohetes Igla, y el resto con las modalidades normales, haremos de Táchira inexpugnable. Pero ahora no es Táchira. Ahora el entrenamiento de la milicia tiene que ser un entrenamiento de carácter nacional,
porque la agresión, considero, no va a ser solamente por Táchira. Si estos apátridas decidieran atacar la patria, va a ser una agresión múltiple. Y si sabemos que eso va a pasar, entonces hay que agarrarnos la consigna, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Como decía el comandante Hugo Chávez, el pueblo en armas. ¿Y quién es el pueblo en armas? La Milicia Nacional Bolivariana. Yo tengo confianza en la fuerza del pueblo que lo demostró ese día. Tengo confianza en la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo confianza y me siento orgulloso de tener al presidente Nicolás Maduro como presidente y como comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque le garantizó a Bolívar y a Chávez que no han arado en el mar. Nosotros demostramos, todos en equipo, ese día, que valió la pena, vale la pena ser bolivariano, que valió la pena todo el sacrificio de Hugo Chávez, porque sembró en un pueblo identidad, valores, bolivarianismo, patriotismo, sentido de una tierra. Y eso lo demostramos ese día. Y por eso no tengo la menor duda, José Vicente, que no importa lo que pase, en las circunstancias que sean, no importa lo grande que sea el enemigo, será pequeño para la fuerza de este pueblo, para reeditar, si es posible una vez más, la campaña admirable o reeditar la Gran Colombia. Ojalá Dios nos libre, pues yo creo en Dios, en quien rezo, en quien oro, por quien oro todos los días. Dios no quiera que se dé una guerra, Dios nos libre, porque la guerra es el peor de todos los males. Yo tengo 3 hijos pequeños, un niño de 12, uno de 7 y uno de 6. Yo no quiero una guerra. Pero así como no quiero una guerra, me llevé mis 2 hijos mayores, Mauricio, de 30 años, y Tamaní, de 25. Ahí están a mi lado. Fuimos dispuestos a vencer o a morir. Ahí. Pusimos nuestros hijos allí. ¿Por qué? Porque no fuimos allá a buscar una prebenda. No fuimos a la frontera buscando un ascenso. No fuimos a la frontera a buscar un reconocimiento. Fuimos allá porque entre Bolívar y Chávez nos enseñaron que la patria no se vende, que la patria no tiene precio, que por la patria hay que entregar todo, incluso la vida si es necesario. Y por eso yo me vine de allá, ayer que me vine de la frontera, más convencido que nunca, José Vicente, que aquí no van a derrocar esta revolución, no la van a derrocar. Y si en el supuesto negado esa locura llegara a ocurrir, será una guerra regional, no será una guerra de Venezuela. Colombia sentirá lo que es una guerra, porque una guerra contra Venezuela será una guerra en territorio colombiano. Porque ¿qué van a pensar ellos? ¿Que nos van a agredir y nosotros vamos a llegar hasta la raya fronteriza como ese día? No, no. Como dice Roy Charlton, yo no sé si será la oportunidad de pasar directamente hasta el Pacífico y no solamente mantener la fuerza en Venezuela y liberar Colombia de esa burguesía y esta oligarquía que la ha pisoteado durante 200 años. Ojalá, no quiero sonar tremendista, no es mi intención, pero es que, José Vicente, somos los agredidos, somos los amenazados, somos los vilipendiados, somos los acusados, somos los terroristas y fuimos los que recibimos plomo, piedra y agresión de una fuerza paramilitar durante 15 horas en la frontera. Somos los delincuentes y de lado ya es el narcoestado y nosotros somos los delincuentes. Es el mundo al revés de Galeano, José Vicente. Y no lo vamos a permitir. Y este pueblo no lo va a permitir. Te agradezco mucho la presencia tuya en este programa. Lo que has dicho, que tiene un valor, un gran significado en este momento, que es la reivindicación del concepto de patria, de la lucha por la soberanía del país, de la defensa de los valores venezolanos. Eso es muy importante. Utilizar los medios de comunicación para sembrar patriotismo, sembrar optimismo, derrotar las tendencias pesimistas que existen en la sociedad venezolana. Y eso merece la felicitación. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La estrategia de Donald Trump y su equipo contra Venezuela se orienta a definir dos opciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Una, un golpe con militares captados mediante el empleo de amenazas, de chantajes y de dinero. La otra es el ataque armado desde el exterior con el apoyo fundamentalmente de Colombia y de Brasil. Esta estrategia ha chocado con algunos obstáculos. Uno de ellos es que la mayoría de los oficiales tocados para actuar en un golpe está integrada por personal en situación de retiro, descalificado moralmente, sin apoyo en la institución y con graves cargos ante la justicia militar. En cuanto a la opción de una invasión del territorio nacional con efectivos norteamericanos y apoyo de unidades de Colombia y Brasil, hasta ahora ha habido rechazo en ciertos sectores de la Fuerza Armada colombiana, como el Ejército, y respecto a Brasil, su Fuerza Armada tiene serios reparos a participar, de la que ya ha sido informado el presidente Jair Bolsonaro, con motivo de una declaración imprudente suya que hiciera, en la cual tuvo que retractarse posteriormente. Mientras el autoproclamado presidente provisional Juan Guaidó le anda haciendo carantoñas y ofertas de todo tipo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Asamblea Nacional, en desacato que él controla, aprobó el llamado Estatuto de la Transición, con el cual supuestamente él gobernaría el país, que consagra, entre otras perlas, la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la autorización para solicitar la intervención extranjera en el país. Cobra cuerpo en el seno del Partido Voluntad Popular un relanzamiento del liderazgo de Leopoldo López con vista a su candidatura presidencial en próximos comicios. Esta situación agudiza las contradicciones en el seno del partido y también en la calle, ya que es fuerte la presión que ejercen factores que estiman que la verdadera popularidad la tiene López, preso desde hace varios años. En la justicia militar y en la jurisdicción penal ordinaria se instruyen en la actualidad expedientes a personajes políticos por la comisión de delitos contra la patria. Los nuevos comandantes del ejército colombiano están vinculados a falsos positivos, según informe bien documentado emanado de la organización Human Rights. Los denunciados son 8 militares, entre otros el actual comandante del ejército, general Nicasio de Jesús Martínez. A todos se les atribuyen numerosos delitos como sistemáticas ejecuciones extrajudiciales. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 4 al 20 de febrero 2019. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca del diálogo nacional y la mediación internacional? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se reinicie el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? 79% de acuerdo, 19% en desacuerdo. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que otros sectores como los independientes y los empresarios del país participen en la mesa de diálogo y no solo el gobierno nacional y la oposición? 81% de acuerdo, 17% en desacuerdo. ¿Considera usted que es ahora el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición muy importante, algo importante, poco o nada importante? 75% muy importante, 7% algo importante, total 82%.
5% poco importante, 11% nada importante. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la mediación internacional para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana? 82% de acuerdo, 15% en desacuerdo. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las relaciones entre ambos países? 80% de acuerdo, 18% en desacuerdo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.